Mi hermano durmió con mi esposa y mi madre lo sabía pero lo encubrió, incluso quería que yo criara al bebé que no es mío. Tengo 31 años, trabajo como gerente de proyectos en la empresa de construcción de mi padre en Phoenix, llevo casado con Elena 5 años, gano $85,000 más bonificaciones, he trabajado en la construcción desde los 15 años, me he ganado cada ascenso con trabajo real, soy dueño de mi casa por completo. Sin deudas excepto la hipoteca que he estado pagando agresivamente, la compré por $285,000 3 años antes de casarme, ahora vale unos $380,000, mi esposa, Elena, de 29 años, es enfermera y gana unos $70,000, la conocí en un bar deportivo cerca del hospital cuando estaba terminando la escuela de enfermería, de buen ver, parecía normal, tenía sus cosas en orden, pensé que había encontrado a la indicada, debería haber prestado más atención a cómo coqueteaba con el camarero en nuestra primera cita. Mi padre, Roberto, de 56 años, construyó su empresa de construcción de la nada, empezó a dar martillazos a los 18 años, ahorró cada dólar, tomó clases nocturnas para obtener su licencia de contratista, pasó sus 20 y 30 años trabajando duro en trabajos residenciales, construyendo lentamente su reputación y su base de clientes. A los 40 años, ya conseguía contratos comerciales, ahora dirige equipos que realizan trabajos de $1 millón, un tipo de la vieja escuela que cree que te ganas lo que obtienes. Respeta el trabajo duro, tiene cero tolerancia a las tonterías o excusas. Mamá, Nora, de 54 años, se jubiló de algún trabajo administrativo de oficina. En el distrito escolar, pasa sus días de compras con el dinero de papá y chismorreando con sus amigas de la iglesia, el tipo de persona que exige hablar con los gerentes y piensa que el mundo gira en torno a su precioso bebé, actúa como si fuera una santa pero critica a todos a sus espaldas. Luego está Derek, mi hermano menor, de 26 años. El niño de oro de mamá, un chico guapo con un pelo perfecto que nunca ha trabajado un día de verdad en su vida, se cree el regalo de Dios para la humanidad. Empezó en la oficina de papá haciendo tareas básicas de archivo y atención al cliente por $55,000, pero papá le ha estado dando lentamente más responsabilidad, esperando que madure. Tiene esta actitud engreída como si le estuviera haciendo un favor a todo el mundo solo por aparecer. Esto es lo que necesitas entender sobre la dinámica familiar. Papá intentó durante años convertir a Derek en un hombre, lo hizo trabajar en verano en obras de construcción desde los 16 años, esperando que él trabajo manual le forjara el carácter. Derek llegaba tarde, se quejaba del calor, encontraba excusas para esconderse en la camioneta con el aire acondicionado encendido mientras todos los demás se partían el lomo. Recuerdo un incidente específico cuando Derek tenía 19 años, papá lo tenía en una cuadrilla de techado en julio, verano de Phoenix. 115 grados, el chico duró 2 horas antes de decir que se sentía mareado y necesitaba irse a casa. Mientras tanto, el resto de nosotros trabajamos un día completo de 10 horas. Papá estaba avergonzadísimo, especialmente cuando la cuadrilla empezó a hacer bromas sobre su hijo blando. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo todos los oficios: electricidad, plomería, estructura, hormigón, paneles de yeso. Empecé desde abajo, limpiando herramientas y organizando materiales, ascendí por todos los puestos. Papá me enseñó que el respeto se gana, no se da, y que nada es gratis en este mundo. A los 20 años, ya dirigía mis propias cuadrillas en proyectos residenciales. Papá me ascendió a gerente de proyectos a los 24 porque realmente hacía las cosas y no le costaba dinero. Coordino con subcontratistas, trato con inspectores municipales, manejo presupuestos y plazos. Derek. Papá finalmente se rindió con el trabajo manual y lo puso en la oficina haciendo papeleo y atención al cliente. Durante el último año, papá había empezado a darle más responsabilidad a Derek: presupuestos iniciales para pequeños trabajos residenciales, coordinación con proveedores para pedidos de materiales, manejo de algunos de los clientes comerciales más fáciles. Pero este imbécil actúa como si fuera un ejecutivo, aparece con ropa cara, conduce un BMW alquilado que cuesta más que el alquiler de la mayoría de la gente. El resentimiento siempre fue obvio. En cada cena familiar, mamá elogiaba a Derek por algún logro insignificante, como llegar al trabajo a tiempo durante una semana seguida, mientras yo acababa de supervisar un proyecto de un centro comercial de $800,000 que se terminó por debajo del presupuesto. Papá se daba cuenta pero se callaba para evitar peleas. Derek siempre ha sido celoso. Cuando compré mi casa, hizo comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas tienen toda la suerte. Cuando papá me ascendió a gerente de proyectos, Derek se quejó de que era el solo nepotismo, ignorando el hecho de que yo me había estado partiendo el lomo durante 10 años mientras él jugaba videojuegos. Hace 2 años, Derek se metió en algunos problemas financieros, deudas de tarjetas de crédito, pagos del coche que no podía afrontar.
La mierda habitual que sucede cuando vives por encima de tus posibilidades. Papá los sacó del apuro con un préstamo de $15.000 que se suponía que debía devolver en 2 años. Derek hizo quizás 3 pagos antes de que empezaran a llegar las excusas. Los primeros 2 años con Elena fueron sólidos, teníamos nuestras rutinas, yo me encargaba del mantenimiento de la casa y las finanzas, ella gestionaba las cosas sociales y la cocina, ambos trabajando duro, construyendo algo juntos, planeando tener hijos. Era buena cocinera, hacía estas increíbles cenas dominicales que me recordaban la cocina de mi abuela. Elena trabajaba un horario hospitalario estándar, 3 turnos de 12 horas por semana, generalmente martes, jueves y sábado, nos daba tiempo predecible juntos y facilitaba la planificación. Habíamos acordado empezar a intentar tener un bebé después de nuestro tercer aniversario, que era en octubre de 2022, Elena dejó los anticonceptivos ese mes. Estábamos rastreando todo, completamente comprometidos a formar una familia, mierda normal de pareja casada, incluso elegimos nombres, Isabella para una niña, Roberto Jr. para un niño. En honor a mi padre, alrededor de enero de 2023, papá consiguió este enorme contrato de renovación de un hospital en el centro, 6 meses, $2 millones, el trabajo más grande en la historia de la empresa, renovación completa de un hospital de la década de 1980, modernizando todo. Me puso a cargo porque había gestionado con éxito el proyecto del centro médico en Scottsdale el año anterior. El trabajo en hospitales es una bestia completamente diferente, todo tiene que ser perfecto, regulaciones por todas partes, inspectores encima de ti todos los días. Básicamente estaba casado con esa obra, jornadas mínimas de 12 horas, fines de semana lidiando con órdenes de cambio e inspectores municipales que actuaban como si estuvieran haciendo cirugía cerebral. Elena entendió la presión inicialmente, a veces me llevaba la cena a la obra. Sabía que este proyecto podría asegurarnos financieramente de por vida, la finalización exitosa significaba una sociedad en la empresa. Un aumento salarial significativo, tal vez incluso oportunidades de franquicia en otras ciudades. Hablamos de usar la bonificación para pagar la casa por completo y empezar a buscar propiedades de inversión. Fue entonces cuando Elena empezó a salir con Sofía, esta enfermera itinerante que hacía una rotación en su hospital. Según Elena, Sofía era soltera, aventurera, conocía todos los lugares de moda en Phoenix de los que yo nunca había oído hablar. De repente, Elena salía 3 noches a la semana en lugar de quedarse en casa viendo Netflix conmigo como habíamos hecho durante años. Estaba demasiado enterrado en horarios de hormigón e inspecciones eléctricas para darme cuenta de los cambios. Mirando hacia atrás, fue exactamente entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Pero estaba tan concentrado en entregar este proyecto que me perdí todas las señales de advertencia. El horario de Elena se volvió un completo caos alrededor de febrero. Siempre había trabajado esos 3 turnos de 12 horas, una rutina predecible sobre la que habíamos construido todo nuestro matrimonio, pero de repente, constantemente cogía turnos extra, cubría a colegas enfermos, sesiones de entrenamiento obligatorias que supuestamente surgían de la nada. Su horario base seguía siendo el mismo, pero trabajaba 5 o 6 días a la semana en lugar de 3, por la misma época. Derek empezó a aparecer en nuestra casa cuando yo no estaba, llegaba a casa agotado a las 8 p.m., y Elena mencionaba casualmente que Derek había pasado a verla. Le había traído café de ese lugar caro del centro, la había ayudado a arreglar alguna cosita de la casa que yo tenía pendiente. Al principio, de hecho, me pareció bien. Derek por fin actuaba como familia en lugar de como un mocoso malcriado que solo se preocupaba por sí mismo. Quizás tener más responsabilidad en el trabajo por fin lo estaba madurando hasta convertirlo en un ser humano decente. En la empresa, Derek realmente estaba mejorando por una vez. Empezó a vestirse de forma más profesional en lugar de como si fuera a una discoteca, llegaba a tiempo constantemente, incluso se ofreció voluntario para trabajar los fines de semana en inventario y archivo. Papá mencionó varias veces que Derek por fin estaba madurando. Cuando el proyecto del hospital terminó a finales de marzo de 2023, antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, esperaba que las cosas volvieran a la normalidad con Elena. El proyecto había sido un éxito masivo. Se terminó con $50.000 por debajo del presupuesto y le valió a la empresa una bonificación por reputación que papá ya estaba pensando en invertir en nuevo equipo, excepto que la normalidad se había redefinido por completo mientras yo trabajaba semanas de 70 horas, su horario seguía siendo un completo caos, esos mismos turnos extra, sesiones de entrenamiento obligatorias, emergencias de compañeros de trabajo que requerían su atención inmediata, pero ahora que estaba más en casa y podía prestar atención de verdad, empecé a notar cosas que no cuadraban. Las irregularidades financieras me golpearon primero. Elena había estado retirando $200 en efectivo todos los viernes durante 2 meses seguidos.
Cuando le pregunté al respecto, dijo que las noches de chicas se estaban volviendo caras y que prefería efectivo para evitar gastar de más con la tarjeta. Tenía sentido superficialmente, ya que siempre habíamos sido cuidadosos con las deudas de tarjetas de crédito, pero habíamos rastreado cada gasto juntos durante 5 años. Esta era la primera vez que hacía retiros regulares en efectivo sin discutirlo, luego estaba el comportamiento con el teléfono que empezó a volverme loco. Enviaba mensajes de texto constantemente con esta sonrisa reservada, completamente absorta en cualquier conversación que estuviera teniendo, pero en el segundo en que yo entraba en la habitación, lo ponía boca abajo o lo guardaba por completo, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre la misma respuesta. Chat grupal del trabajo sobre horarios y chismes del hospital. Los síntomas físicos empezaron a principios de abril, aunque yo aún no sabía qué era. Elena se ponía enferma todas las mañanas como un reloj, la oía en el baño a las 6 a.m., vomitando, y luego la ducha corriendo durante un tiempo inusualmente largo. Una mañana, me levanté para ver cómo estaba y la encontré arrodillada junto al inodoro, con aspecto miserable. Le sugerí que tal vez estaba embarazada y vi cómo su rostro se ponía blanco con lo que parecía puro terror. Insistió en que era solo un virus estomacal que circulaba por el hospital. Dijo que la mitad de las enfermeras estaban lidiando con lo mismo. Pidió cita con el médico, pero me dijo específicamente que no fuera porque no valía la pena que faltara al trabajo por algo menor. Aquí está la cosa. Había estado rastreando su ciclo en la aplicación de mi teléfono desde octubre, cuando dejó los anticonceptivos. Estábamos intentando concebir activamente. Así que lo controlaba todo cuidadosamente: fechas de ovulación, duración del ciclo, momento óptimo para la concepción. Llevaba 3 semanas de retraso, lo que nunca había sucedido ni una sola vez en toda nuestra relación. Pero cuando se lo mencioné, se puso a la defensiva y se enfadó de una manera que me pilló completamente desprevenido. ¿Por qué rastreas mi regla como un acosador espeluznante? Puedo manejar mi propio cuerpo, Kevin, deja de microgestionar todo en mi vida. Esa reacción fue totalmente desproporcionada para una conversación normal entre parejas casadas que intentan quedarse embarazadas. Llevábamos meses discutiendo ciclos y tiempos sin ningún problema. El comportamiento de mamá cambió más o menos al mismo tiempo, lo que debería haber sido otra señal de alerta. En lugar de llamar a nuestro teléfono fijo como había hecho durante años, empezó a llamar directamente al móvil de Elena. Largas conversaciones en las que Elena salía de la habitación y hablaba en voz baja durante 30 o 40 minutos seguidos. La veía pasear por el patio trasero o encerrada en nuestra habitación, hablando en susurros. A veces captaba fragmentos a través de la puerta, cosas sobre comprobar esa situación o asegurarse de que todo se maneje correctamente o él no puede enterarse de esto. ¿Desde cuándo mi esposa y mi madre tenían conversaciones privadas que no podían incluirme? Apenas se habían tolerado durante los primeros 4 años de mi matrimonio. Una vez, entré mientras estaban en altavoz en la cocina. Mamá dijo inmediatamente: «Oh, Kevin está en casa, continuaremos esto más tarde», y colgó. El tono era exactamente como si las hubieran pillado planeando algún tipo de fiesta sorpresa. Excepto que mi cumpleaños no era hasta dentro de 6 meses, las historias de trabajo de Elena dejaron de tener sentido cuando empecé a prestar atención. Llegaba a casa diciendo que había trabajado un turno doble, pero estaba completamente enérgica en lugar de agotada, o decía que había estado en cirugía asistiendo en un caso de trauma, pero no había sangre ni olor antiséptico en su uniforme como solía haber después de procedimientos intensos. El punto de quiebre llegó un martes a mediados de abril cuando mi camioneta no arrancó y tuve que pedirle a Rodríguez, uno de mis capataces, que me llevara a casa. Salí del trabajo temprano, alrededor de las 2 p.m., en lugar de mi habitual 7 p.m., entré por la puerta principal y oí voces en la sala de estar. Elena, riendo de una manera que no había oído en meses, completamente relajada y feliz. Derek estaba sentado en mi sofá junto a mi esposa, más cerca de lo que debería estar cualquier cuñado. No tocándose exactamente, pero en ese espacio íntimo que ocupan las parejas cuando se sienten cómodas juntas. Cuando aparecí en el umbral, ambos saltaron como si los hubieran pillado con las manos en la masa. Elena, de hecho, preguntó: «¿Qué haces aquí?». Derek derramó su café al saltar, inventó alguna excusa de mierda sobre estar en el vecindario y querer ver cómo estaba Elena, ya que yo había estado trabajando tanto últimamente. Toda la interacción se sintió mal, demasiada energía nerviosa para lo que debería haber sido una visita familiar normal. Solo quería asegurarme de que está bien. Ya sabes. Has estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Pensé que podría necesitar algo de compañía. La sonrisa de Derek era demasiado forzada. Elena no paraba de juguetear con su pelo y no me miraba a los ojos. Derek me trajo café de ese lugar del centro. ¿No fue dulce? Esa noche no pude dormir,
todos mis instintos gritaban que algo andaba muy mal, los horarios cambiados, las llamadas telefónicas secretas, los síntomas de embarazo, el repentino interés de Derek en ser un cuñado atento, demasiadas anomalías para ignorarlas. Empecé a repasar las interacciones de los últimos meses, dándome cuenta de cuántas cosas no cuadraban. Decidí investigar un poco. Al día siguiente, empecé con los registros de la empresa, ya que Derek tenía acceso a las obras y a los vehículos a través del sistema de gestión de flotas. Revisé los registros GPS de su camioneta de trabajo de los últimos 3 meses, cruzando ubicaciones y marcas de tiempo. Encontré docenas de paradas en lugares que no tenían nada que ver con las tareas de trabajo. Mi vecindario durante las horas de trabajo, cuando se suponía que yo era el único miembro de la familia en casa, un hotel en Scottsdale, restaurantes en zonas de la ciudad donde no teníamos proyectos activos. Crucé esas fechas con él. Supuesto horario de trabajo de Elena usando la aplicación de calendario que compartíamos. El patrón se hizo obvio rápidamente. Cada vez que la camioneta de Derek estaba en mi zona o en uno de estos lugares sospechosos, Elena supuestamente había cogido un turno extra o estaba lidiando con alguna emergencia laboral. La correlación era demasiado perfecta para ser una coincidencia. A continuación, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta con más cuidado, retrocediendo 4 meses en lugar de solo mirar las transacciones recientes. Los retiros en efectivo no eran aleatorios, ocurrían todos los viernes como un reloj, siempre exactamente $200, pero también encontré cargos en restaurantes y hoteles en Scottsdale en días en que Elena afirmaba estar trabajando turnos dobles en el hospital. $180 en Fleming's Stackhouse un miércoles cuando supuestamente trabajaba un turno de 12 horas, $220 en el Four Seasons por el té de la tarde un jueves cuando afirmaba estar en entrenamiento obligatorio, $95 en algún restaurante de hotel boutique para el brunch un domingo cuando dijo que estaba cubriendo a un colega enfermo. Empecé a llevar un registro detallado, documentando cada discrepancia entre su supuesto horario y nuestros registros financieros. El patrón era innegable. Una vez que lo expuse todo, llamé al hospital, fingiendo que intentaba localizar a Elena por una emergencia familiar. La enfermera de recepción dijo que no estaba programada ese día y que no había estado allí en 3 días. Esto era un miércoles, cuando Elena supuestamente había trabajado un turno de 12 horas la noche anterior y planeaba trabajar otro esa noche. Fue entonces cuando supe que tenía que revisar su correo electrónico, aunque significara cruzar todas las líneas de privacidad que habíamos establecido. El jueves por la tarde, Elena estaba en lo que ella afirmaba era una sesión de entrenamiento de seguridad obligatoria sobre nuevo equipo. Me quedé en casa con un falso dolor de estómago. Me senté frente a nuestra computadora con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblándome de verdad. Abrí su cuenta de correo electrónico usando la contraseña que siempre habíamos compartido. Equipo Medina 2019, de nuestro último viaje de aniversario. Justo en la parte superior de su bandeja de entrada había un hilo de conversación entre Elena y mi madre. Asunto, asegurándome de que Kevin no se entere. Mis manos empezaron a temblar. Solo ver esas palabras me enfermó físicamente. ¿Qué demonios me estaban ocultando? Hice clic en el hilo y encontré 3 meses de correos electrónicos detallados discutiendo la aventura de Elena con Derek. Los primeros mensajes de febrero eran tentativos, mamá preguntando si Elena estaba segura de esto, advirtiéndole que tuviera cuidado, sugiriendo que tal vez era solo una fase que pasaría, pero se volvieron más audaces y detallados rápidamente. Mi propia madre, dando instrucciones paso a paso sobre cómo mentirme, diciéndole a Elena exactamente cuándo fingir turnos extra, qué excusas sonarían más creíbles, ofreciendo su casa como lugar de encuentro cuando papá jugaba al golf o trabajaba hasta tarde en la oficina. Un correo electrónico de marzo me revolvió el estómago. Roberto siempre juega al golf los jueves por la tarde hasta las 6, así que tienes al menos 4 horas si aparcas en la entrada trasera. Derek puede usar la entrada lateral del garaje. Me aseguraré de que los vecinos no vean nada inusual. Otro, dile a Kevin que trabajas un turno doble el martes por la noche. Roberto tiene esa reunión de contratistas hasta las 10 p.m., así que la casa estará vacía. Derek ya le dijo a su compañero de cuarto que se queda a dormir en una obra. Luego vinieron los correos electrónicos sobre el embarazo de mediados de abril. Elena tenía 8 semanas, confirmado por su ginecólogo, el Dr. Martínez. No estaban seguros de si el bebé era mío o de Derek, porque el momento coincidía con ambas relaciones. La respuesta de mi madre fue la parte más repugnante. Le dijo a Elena que hiciera pasar al bebé como mío de todos modos, que yo sería mejor padre que Derek de todos modos, que lo que él no sepa no le hará daño. Otro correo electrónico de mamá. Derek no está listo para la responsabilidad de todos modos. Kevin tiene la casa, el trabajo estable, la madurez. Simplemente déjalo pensar que es suyo y todos ganan. Derek sigue divirtiéndose. Tú obtienes seguridad financiera y Kevin obtiene la familia que siempre ha querido. La respuesta de Elena. ¿Pero qué pasa?
¿Si Kevin se entera más tarde? ¿Qué pasa si el bebé se parece a Derek? La respuesta de mamá: nos ocuparemos de eso si sucede, por ahora, solo concéntrate en hacer que Kevin piense que todo es normal, sigue teniendo relaciones sexuales con él regularmente para que el momento tenga sentido. Me senté allí durante 2 horas, leyendo cada correo electrónico, enfermándome más con cada mensaje, hice capturas de pantalla de todo. Guardé copias en una unidad USB, imprimí los más dañinos, me temblaban las manos, pero mi mente se sentía extrañamente clara y concentrada. Estas personas habían estado planeando destruir mi vida durante meses, y pensaban que eran lo suficientemente inteligentes como para salirse con la suya. Llamé a papá de inmediato: papá, necesito verte en la oficina ahora mismo, situación familiar de emergencia, no puedo discutirlo por teléfono. 20 minutos después, estaba sentado en su oficina. Mostrándole todo, le conté toda la historia: Elena, Derek, el embarazo, la participación de mamá en orquestar y en cubrirlo todo. Hubo un largo silencio de su parte mientras procesaba lo que le estaba diciendo. Cuando finalmente habló, su voz era mortalmente tranquila de una manera que realmente me asustó: hijo, esto es la guerra ahora, nos vemos en la oficina de Marcus en 2 horas, no le digas nada a nadie hasta que resolvamos esto legalmente. Papá y yo nos sentamos en el bufete de abogados de Marcus Chen, revisando todas mis pruebas como si nos estuviéramos preparando para un juicio. Marcus se encarga de todo el trabajo legal de la empresa, pero también tiene fama de ser absolutamente despiadado en los tribunales de divorcio. Papá había llamado antes y le había explicado la situación, así que Marcus ya había despejado su tarde. Marcus revisó todo metódicamente: los correos electrónicos, los registros bancarios, los registros GPS, los recibos de restaurantes, las discrepancias en los horarios del hospital. Su evaluación fue inmediata y brutal: la casa es tuya, propiedad separada adquirida antes del matrimonio. Con este nivel de documentación, podemos actuar rápido y proteger todo por lo que has trabajado. Sus instrucciones fueron específicas e inmediatas: asegurar todas las finanzas hoy, proteger mis activos, documentar todo, no confrontar a nadie hasta que el marco legal estuviera completamente establecido. La primera parada fue el banco. Moví $95.000 de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal, dejando exactamente $5.000 para que no pareciera que estaba tratando de ocultar activos. También verifiqué que mis inversiones prematrimoniales, unos $140.000 en cuentas de jubilación y acciones, estuvieran debidamente documentadas como propiedad separada a la que Elena no tenía ningún derecho. Papá también hizo algunas llamadas estratégicas mientras yo estaba en el banco, retiró el acceso de Derek a las cuentas y vehículos de la empresa. Con efecto inmediato, le dijo a Linda, la gerente de la oficina, que Derek estaba siendo reasignado a un puesto diferente y que ya no necesitaría su tarjeta de crédito de la empresa, su camioneta ni el acceso al edificio. Derek se enteraría el lunes por la mañana cuando su tarjeta de acceso no funcionara y su camioneta no arrancara. Bloqueé todas las tarjetas de crédito conjuntas excepto una con un límite de $2.000 para que Elena no pudiera irse de compras por venganza. Eliminé a Elena como usuaria autorizada de mis tarjetas personales. Cada movimiento fue calculado para proteger mis activos manteniéndome dentro de los límites legales. Esa noche, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto de Derek mientras ella estaba en la ducha. Había estado esperando este tipo de oportunidad. El mensaje decía: no puedo esperar a mañana en casa de mamá. Papá trabaja hasta tarde, así que volveremos a tener la casa para nosotros solos. Trae eso que compraste ayer. Nueva evidencia de que la aventura continuaba y se intensificaba. Hice una captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Marcus de inmediato. Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar esta farsa por completo. Llamé a papá y le pedí que organizara una cena familiar en mi casa para el sábado por la noche. Entendió de inmediato lo que estaba planeando sin que tuviera que explicárselo. Llamó a mamá y a Derek por separado, les dijo que era una cena familiar obligatoria en casa de Kevin, dijo que yo tenía un gran anuncio que hacer y quería que toda la familia estuviera allí. Lo hizo sonar como buenas noticias, tal vez un ascenso, o que Elena estuviera embarazada o que compráramos una casa más grande. Le conté a Elena sobre la cena el viernes por la noche. Vi cómo se tensaba de inmediato cuando mencioné que Derek estaría allí. Empezó a hacer preguntas nerviosas sobre qué tipo de anuncio, por qué de repente organizaba cenas familiares cuando normalmente las evitaba, si debía cocinar algo especial. Solo pensé que era hora de reunir a todos para dar buenas noticias. Tenemos algo emocionante que compartir con la familia. Su rostro palideció. ¿Qué tipo de noticias? Me estás poniendo nerviosa, lo sabrás el sábado. No te preocupes por cocinar, yo me encargo de todo. El sábado por la tarde, 29 de abril, preparé el comedor como una sala de guerra.
coloqué los papeles de divorcio en un sobre manila en mi asiento, imprimí los correos electrónicos más perjudiciales en un sobre más grande para que papá los leyera. También escribí un cheque certificado por $15,000 a nombre de papá, la cantidad exacta que mamá lo había convencido de prestarle a Derek para su crisis financiera hacía 2 años. Papá merecía recuperar su dinero antes de que esta familia implosionara por completo. Elena pasó todo el día nerviosa e inquieta, preguntando una docena de veces de qué se trataba este anuncio. Yo solo sonreía y le decía que tuviera paciencia. Hice mi famoso filete de 3 puntas con chimichurri para la cena, la misma comida que había estado haciendo para las reuniones familiares durante años. Quería que todo pareciera normal hasta que soltara la bomba. Mamá llegó primero, me dio uno de sus abrazos falsos en los que en realidad no te toca. Inmediatamente empezó a preguntar dónde estaba Elena y de qué se trataba este misterioso anuncio. Papá simplemente me asintió con la cabeza con esa mirada de complicidad. Derek apareció 20 minutos tarde, con su habitual expresión engreída y una camisa de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Me dio una de esas palmaditas condescendientes en el hombro de hermano que me dieron ganas de golpearlo en ese mismo momento. Entonces, ¿cuál es la gran noticia, hermano? ¿Elena por fin embarazada? Ya era hora de que ustedes dos se pusieran las pilas. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa de complicidad y el énfasis en por fin, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensaba que estaba ganando algún tipo de juego, que había sido más listo que su hermano mayor y se había salido con la suya. Elena apenas habló durante la cena. Solo empujaba la comida en su plato y seguía mirando nerviosamente entre Derek y yo. Mamá seguía intentando mantener una conversación trivial sobre el tiempo y sus amigas de la iglesia, pero se podía sentir la tensión en la habitación. Después de la cena, papá levantó su cerveza con una cálida sonrisa. Bueno, hijo, ¿cuál es este gran anuncio que querías compartir con la familia? Alcancé el sobre manila y se lo deslicé a Elena por la mesa. En realidad, si tengo algo muy importante que compartir con todos, estos son papeles de divorcio. Silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el ladrido del perro de un vecino en la distancia. El rostro de Elena se puso blanco como un fantasma y sus manos empezaron a temblar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Kevin? Mamá empezó su habitual rutina dramática, llevándose la mano al corazón como si tuviera dolores en el pecho. Kevin, ¿qué te ha pasado? No puedes simplemente, guárdatelo, mamá. La interrumpí y le entregué el segundo sobre a papá. 3 meses de correos electrónicos entre mamá y Elena, planeando la aventura de Elena con Derek. Mamá ha estado encubriendo todo el asunto. Papá abrió el sobre y empezó a leer, aunque ya lo sabía, pero al leer sus palabras, su sangre hervía con cada página. Derek se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra la pared detrás de él. ¿Revisaste sus correos electrónicos? Eso es ilegal, psicópata. No puedes usar eso en el tribunal. ¿En serio? Esa es tu principal preocupación ahora mismo. Mi voz era mortalmente tranquila. ¿No que te has estado acostando con mi esposa durante 3 meses? Las manos de Elena volaron a su boca. Kevin, por favor, solo escúchame. Cállate, Elena, ni siquiera la miré. Papá, lee la parte donde mamá sugiere usar tu horario de golf para planificar sus encuentros. Mamá se abalanzó sobre la mesa para coger los papeles, pero papá se los arrebató. Nora, ¿qué coño es esto? Roberto, déjame explicarte. ¿Explicar qué? La voz de papá retumbó por toda la casa, tan fuerte que pensé que las ventanas podrían temblar. ¿Cómo ayudaste a destruir nuestra familia? ¿Cómo volviste a mi propio hijo contra su hermano? ¿Cómo me has estado mintiendo a la cara durante meses? La cuidada compostura de mamá se rompió por completo. Empezó a señalar a Elena. Ella vino a mí. Ella sedujo a Derek. Yo solo intentaba minimizar el daño a la familia. Derek de hecho tuvo las pelotas de sonreír y encogerse de hombros. Vamos, todos necesitan calmarse. Kevin, trabajas 70 horas a la semana. Elena necesitaba atención y afecto. Yo estuve allí para ella cuando tú no lo estabas. Fue entonces cuando perdí por completo los estribos. Rodeé la mesa y lo golpeé en la cara con todas mis fuerzas. Sentí como el cartílago de su nariz crujía bajo mis nudillos. La sangre explotó sobre su camisa de diseñador. Cayó con fuerza, llevándose consigo el mueble de porcelana. Mamá chilló como si alguien estuviera asesinando a su precioso bebé. Papá se levantó lentamente, con sus 6'3" y 220 libras de peso, elevándose sobre todos en la habitación. Sáquenlo de aquí, ahora. Derek estaba en el suelo, la sangre corriéndole por la cara y manchando mi parqué. Papá, no puedes simplemente. Puedo hacer lo que quiera. Estás despedido, estás financieramente aislado. En lo que a mí respecta,
Estás muerto para mí, Roberto, es tu hijo. Mamá estaba hiperventilando. Kevin es mi hijo. Derek demostró esta noche que la sangre no significa una mierda cuando traicionas a la familia. Elena sollozaba histéricamente. Kevin, el bebé podría ser tuyo, entonces haremos una prueba de paternidad. De cualquier manera, hemos terminado, tú has terminado, este matrimonio se acabó. Le entregué el cheque a papá. Tu dinero de vuelta del último préstamo de Derek, él no te lo va a devolver ahora. Papá miró el cheque, luego a Derek sangrando en mi suelo, luego a mamá, que seguía intentando ayudar a Derek a sentarse. Sus ojos estaban fríos como el invierno. Nora, coge tu abrigo, nos vamos ahora mismo. Tú y yo tenemos que discutir algunas cosas muy serias en casa. Después de que se fueran, Elena y yo nos sentamos en silencio, rodeados de los restos, silla rota, gotas de sangre en mi parqué, papeles de divorcio esparcidos por la mesa, platos rotos por todas partes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente en un susurro. Ahora empacas lo que puedas y te largas de mi casa. Este lugar es mío. Tienes hasta mañana por la mañana para averiguar a dónde vas, pero no será aquí. Ella asintió y subió a empacar. Me senté solo en la mesa del comedor, sintiéndome extrañamente tranquilo por primera vez en meses. El divorcio se resolvió rápido con todas mis pruebas. Elena intentó reclamar pensión alimenticia, pero Marcus lo desestimó de inmediato, dada la documentación de adulterio y sus ingresos como enfermera. Arizona es un estado sin culpa. Pero el adulterio todavía importa cuando se trata de división de bienes y manutención. Obtuvo sus pertenencias personales, su Honda Civic y nada más. La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabía. El bebé no era mío. Elena se mudó con Sofía, esa enfermera itinerante que aparentemente había estado permitiendo toda la aventura cubriendo los turnos de trabajo falsos de Elena. Oí a través de amigos en común que Sofía se cansó de mantener a Elena y su drama de embarazo después de unas 6 semanas. Aparentemente, Elena era imposible de convivir, llorando constantemente, exigiendo atención, esperando que Sofía pagara todo. Papá cumplió todas y cada una de las amenazas. Derek fue despedido permanentemente de la empresa y se le prohibió la entrada a todas las obras. Papá también llamó a otros contratistas en el área de Phoenix. Las noticias viajan rápido en el negocio de la construcción. Derek se volvió básicamente inempleable en la única industria en la que había trabajado. Mejor aún, papá cortó financieramente a Derek de todas las formas posibles. No más pagos de arrendamiento del BMW, no más tarjetas de crédito, no más limosnas en efectivo cuando se metía en problemas. Por primera vez en su vida de privilegiado, Derek tuvo que enfrentar consecuencias reales sin una red de seguridad que lo atrapara. 3 semanas después de la confrontación, Derek fue arrestado por conducir con una licencia suspendida y un registro vencido. Resulta que había estado conduciendo sin seguro durante meses porque ya no podía pagar las cuotas. Pasó 2 noches en la cárcel del condado antes de que papá se negara a pagar su fianza. Que lo resuelva él mismo. Tal vez la cárcel le enseñe lo que 26 años de mimos no pudieron. Elena intentó contactarme varias veces, por mensaje de texto, correo electrónico. Incluso apareció una vez en mi trabajo exigiendo hablar, queriendo arreglar las cosas y superar nuestros problemas. Bloqueé su número después de que me enviara un largo correo electrónico afirmando que la aventura era realmente mi culpa por trabajar demasiado y descuidar sus necesidades emocionales. Lógica clásica de infiel. De alguna manera siempre es culpa de la persona traicionada, pero la mayor justicia provino de la respuesta de papá a la traición de mamá. No solo se enojó, se volvió estratégico y metódico. Resulta que papá había estado sospechando de los gastos y la actitud de mamá durante meses antes de que todo esto saliera a la luz. Después de enterarse de la verdad, hizo que Marcus auditara todas sus finanzas retrocediendo 2 años. Descubrió que mamá había estado financiando en secreto el estilo de vida de Derek por una suma de aproximadamente $3,000 al mes durante más de un año. Tarjetas de crédito que papá no conocía, retiros en efectivo de cuentas a las que no se suponía que tuviera acceso. Incluso una segunda hipoteca sobre su casa que de alguna manera había logrado que le aprobaran. Papá solicitó el divorcio 6 semanas después de mi cena. A los 58 años, estaba completamente harto de permitir él comportamiento privilegiado de mamá y los fracasos de Derek. Mamá perdió los estribos cuando se dio cuenta de que papá hablaba en serio sobre repudiarla y no iba a perdonar y olvidar como lo había hecho tantas veces antes. El divorcio fue absolutamente brutal. Papá se quedó con la empresa de construcción, la casa principal y la mayoría de sus bienes. Mamá tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en 15 años. Terminó trabajando en el comercio minorista en Target ganando $12 la hora. Lidiando con clientes que la trataban de la misma manera que ella había tratado a los trabajadores de servicios toda su vida. Derek se mudó con ella a un cutre apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Intentó volver arrastrándose a papá varias veces, siempre para disculparse y pedirle su trabajo de vuelta. La respuesta de papá nunca cambió.
Tomaste tu decisión cuando traicionaste a tu hermano, vive con las consecuencias como un hombre por una vez en tu vida. Lo último que supe es que Derek trabajaba turnos de noche en Home Depot, ganando apenas por encima del salario mínimo, descargando camiones y reponiendo estanterías. Elena dio a luz a una hija y está luchando como madre soltera, viviendo en un apartamento de una habitación y trabajando turnos extra para pagar la guardería. Hace unos meses, mamá y Derek aparecieron en mi casa sin avisar con la petición más audaz que he oído en mi vida. Querían que me hiciera responsable de la hija de Elena, darle mi apellido, pagar la manutención de los hijos, ayudar con los gastos, y al mismo tiempo pagar los honorarios legales de Derek para que pudiera recuperarse. Su lógica era que la familia es la familia, los errores pasados deben perdonarse por el bien del niño, y yo era el único con ingresos estables para manejar la responsabilidad. Las pelotas que tuvieron para hacer esa petición todavía me asombran. Kevin, sé el hombre más grande aquí, esa niñita necesita una figura paterna, y tú eres el único que puede proporcionar estabilidad. Les dije a ambos que se largaran de mi propiedad y que no volvieran nunca más. Dije que no pagaría un centavo por sus errores ni asumiría ninguna responsabilidad por las consecuencias de sus elecciones. Destruyeron nuestra familia con sus mentiras y traiciones, no iba a dejar que destruyeran también mi futuro. Llamé a la policía e hice que los dos fueran expulsados de mi propiedad. El oficial que respondió dijo que ya había visto este tipo de drama familiar antes. Me dijo que fui inteligente al documentar todo y cortar el contacto por completo. Han pasado 8 meses desde que esa cena lo cambió todo. No voy a mentir, los primeros meses fueron durísimos. Sentí como si estuviera empezando de nuevo a los 30, cuestionando todo lo que había creído sobre la familia, la lealtad y la confianza. Pero eliminar a las personas tóxicas dejó espacio para que crecieran cosas mejores. Papá y yo estamos más unidos que nunca. Me hizo socio de pleno derecho en él negocio con una participación del 40%, y estamos considerando expandirnos al desarrollo comercial en Tucson e incluso quizás en Las Vegas. La empresa está ganando más dinero que nunca sin el peso muerto de Derek arrastrándonos y causando problemas con los clientes. Empecé a salir de nuevo unos 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Conocí a Sara en una conferencia de trabajo en Las Vegas. Es arquitecta especializada en instalaciones médicas y desarrollos comerciales, inteligente, ambiciosa, tiene su propio dinero y sus propias metas profesionales, no necesita que nadie la cuide, todo lo contrario a Elena en todos los aspectos importantes. Sigo recibiendo actualizaciones sobre Derek y Elena a través de conocidos en común en las comunidades de la construcción y médica. Aparentemente, Derek ha tenido 4 trabajos diferentes en 8 meses. No puede mantener ninguno porque todavía se cree por encima del trabajo manual y con derecho a un respeto que no se ha ganado. Elena publicó en las redes sociales pidiendo donaciones para ayudar con los gastos del bebé. Fue criticada en los comentarios por personas que conocían toda la historia. Mamá intentó contactarme a través de papá varias veces, queriendo reconciliarse por el bien de la familia y preguntando cuándo iba a terminar este castigo. Papá la calla cada vez. Le dijo que tomó su decisión cuando ayudó a destruir el matrimonio de su hijo y ahora tiene que vivir con esas consecuencias, como todos los demás. La lección aquí no es complicada, pero me tomó 30 años y un matrimonio destruido aprenderla. Cuando la gente te muestra quiénes son realmente, créeles la primera vez. La familia no se trata de sangre, se trata de lealtad, respeto y apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Derek y mamá fallaron espectacularmente esa prueba, papá y yo la pasamos. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras las personas que te jodieron enfrentan las consecuencias naturales de sus elecciones. Derek, Elena y mamá están pagando el precio de sus decisiones todos los días. Eso es suficiente justicia para mí.